creo que no es parte de decir vamos a ver a quién molestamos, sí. Pero preguntas, pues si se anunció esto o si se comprometió aquello, ¿qué ha pasado, por cierto? No, entonces de repente hay malas caras. A veces hay grupos que ya se conocen de reporteros y pues hay que pues buscar esa afinidad, esa cercanía, porque también para que te compartan de su conocimiento, que es importante, sí. Eso es muy importante, sí. Porque sí. Y cuesta pues esa aduana, ¿no? O sea, si hay como hasta cierto punto un cobro de derecho de piso en cuanto a en el buen sentido. En el buen sentido. Sí, debe existir esa, ahora sí que esa humildad entre el reportero para poder recibir siempre de los demás y podernos apoyar, y porque si somos familia, las familias se apoyan y se comparten y se regañan también. Fernando, mi hermano, fue un gran guía. Salvador Rodríguez, también un pilar del Heraldo de Aguascalientes de muchísimos años, que hace apenas unos pocos se retiró, pero para mí fue un gran maestro, un gran guía. Amigos del Heraldo de Aguascalientes, nuestro periódico está cumpliendo 71 años y queremos que ustedes sean parte de la celebración con esta charla que tendremos con la redacción del periódico. Bienvenidos a todos. Me gustaría presentarlos como se debe a cada uno, empezando por Leonardo Márquez, quien es reportero de La Fuente Local, especializado en temas de seguridad, justicia, economía y empresariales. Seguimos con Ana Silvia Lozano Galindo, quien es nuestra jefa de redacción. Cecilia de Santos, quien pues lleva siendo reportera ya más de 30 años en La Fuente Local, pues en algunos temas de administración pública especialmente. Y Sergio Cuevas, quien es reportero especializado en temas sindicales, organizaciones civiles y gobierno federal. Y bueno, también le damos la bienvenida a este espacio a Magdalena Valtierra, quien es reportera que cubre La Fuente del municipio aquí en el Heraldo de Aguascalientes. La recibimos en esta charla a la distancia debido a que se encuentra de incapacidad por maternidad. Le mandamos un saludo, una felicitación y un abrazo también para su bebé. Pues muchas gracias a todos ustedes por platicar pues sobre este tema tan importante que es la labor periodística. ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias. Bueno, me gustaría empezar por Ana Silvia, nuestra jefa de redacción. Esta pregunta pues es para todos, sin embargo, empezando por la jefa. Claro. Pues ahora sí que empezando por cuál es su sentir por ser parte de la historia de 71 años del Heraldo de Aguascalientes. Evidentemente ninguno de nosotros ha estado 71 años aquí, ¿no? Pero es algo que mencionaba la otra vez con compañeros también de aquí del periódico. Finalmente es formar parte de una empresa tan importante que cuenta con tantos años. Verlo a futuro es que nosotros también ya somos parte de esa historia. Entonces, ¿cuál es su sentir al respecto? Empecé, gracias Ali, llegué aquí a finales de 2004, entonces, bueno, pues ya casi 21 años. Mi sentir es que ha sido una experiencia muy interesante. El Heraldo de Aguascalientes, pues yo cuando entré acababa de celebrar 50 años. Entonces ya una empresa muy consolidada, de mucho prestigio en el estado y en la región, de mucho peso en el impacto, pues no solamente informativo, ¿no? Sino de influencia en los grupos de la sociedad, con el gran compromiso siempre de la plantilla de reporteros de entonces, como sigue siendo ahora y como históricamente, bueno, se ha caracterizado, pues de hacer un periodismo serio, respetuoso, crítico, noticioso, pero sí con ese compromiso y esa visión de señalar cómo es Aguascalientes y cómo es su gente y lo que tiene. Entonces, entrar en ese tiempo, aunque ya traía yo algunos años de experiencia, yo empecé a trabajar en el periodismo hace 43 años. Entonces, aunque fue una experiencia novedosa de un alto compromiso. Creo que siempre un periódico impreso y más con la trayectoria y la importancia del Heraldo,
pues siempre exigen mucho esfuerzo y así ha sido, sí, pero con la apertura del equipo de que nos integra y que fui parte desde entonces de una dinámica de colaboración, de aprendizaje, porque en esto seguimos aprendiendo todos los días. Y entonces, cumpliendo ya ahorita que está cumpliendo la empresa 71 años y de alguna manera 21 de haber entrado porque tuve una pausa intermedia de 3 años que no estuve aquí, pero pues para mí me encanta mi trabajo, me siento muy a gusto en la empresa y sigo con ese compromiso de la empresa de ser un medio de comunicación fuerte, serio, muy profesional. Vamos a profundizar un poco más también en sus experiencias más adelante. Entonces me gustaría continuar con Ceci. ¿Cuál es tu sentir, Ceci? Muchas gracias a todos. Gracias, Ali. Para mí, me incorporé aquí al periódico El Heraldo en el año 2016. Ya llevo 9 años. Aunque tengo una experiencia de más de 30, pero para mí fue desde el principio me abrieron las puertas. Estuve un tiempo fuera de medios de comunicación y fue como me abrieron la puerta, fue como cobijarme. Desde el principio, desde el primer día, yo me he sentido acogida, apapachada. Y realmente desde entonces, aunque todos los días es una actividad diferente, moviéndose con distintos funcionarios, noticias, las distintas actividades que ocurren en el estado y que vamos reportando, así es algo siempre algo nuevo. Es algo que me obliga a estar actualizada y sobre todo y siempre dándome cuenta del periódico El Heraldo de Aguascalientes. Es un periódico crítico que le gusta expresar y compartir a la población lo que está sucediendo en nuestra sociedad y que la sociedad pueda hacerse su criterio, su opinión y que también nos dé su opinión para poder seguir mejorando como medio de información escrita, digital. Ahora sé que en todos los medios digitales ya también estamos aquí presentes. Es realmente también además de estar expresando hacia afuera nuestra realidad cotidiana, es también ver esta familia que tenemos adentro, que a veces pasamos más tiempo aquí que a veces en nuestros hogares directamente. Entonces también eso es algo muy rico que poder tener ese amiguismo, no solo compañerismo, porque somos amigos. Y eso es también muy rico de poder compartir a lo dentro, porque cuando hay buena armonía adentro, eso se transmite hacia afuera también. Claro, se refleja sobre todo en el trabajo y pues en los contenidos que entregamos a pues todos nuestros seguidores, todos nuestros lectores. Así es, gracias. Muchas gracias, Ceci. Le doy la palabra a Leonardo Márquez. Bueno, pues yo estoy muy emocionado en este ejercicio porque nos ponen del otro lado, siempre estamos preguntando y ahora nos toca responder. Ajá. Entonces, yo tengo pues de estos 71 un vínculo de 15 años en el Heraldo. Estoy muy agradecido con el periódico porque sí, como dices, Ceci, es una familia. Y creo que la importancia del Heraldo en Aguascalientes es precisamente ese acercamiento con la sociedad, con una sociedad cambiante, pero siempre ha estado un vínculo de seguimiento de cómo visualizamos lo que es el estado, cómo visualizamos lo que es la ciudad, qué es lo que representa el Aguascalientes. Y creo que eso es en general el trabajo que ha desarrollado el Heraldo a lo largo de tantos años. Yo me siento en mi casa. Yo he tenido varias etapas en el Heraldo de Aguascalientes, entradas y regresos, pero sobre todo porque fue mi primera oportunidad profesional. Entonces todavía más agradecido y mayor compromiso con la empresa, con los lectores, y porque ya hemos, pues sí, caminado un poco del ámbito profesional en el Heraldo de Aguascalientes, y considero que el compromiso principal siempre va a ser con la sociedad, porque la sociedad nos escrutina, nos señala, y justo ahora que esta es una transición digital,
de cómo el periódico ha transitado hacia estos nuevos retos, también es un ejercicio muy importante que seguramente exige pues una mayor obligación y compromiso con los lectores. Muchas gracias, Leo. Sergio, ahora sí que el último, pero no menos importante. Gracias. ¿Cuál es tu sentir? Sí, bueno, pues yo en el Heraldo aquí ya también estoy por cumplir 9 años aquí en la empresa. Yo también estuve agradecido por la acogida que he tenido a lo largo de todo este tiempo. Para mí también ha sido pues muy satisfactorio el pertenecer a esta gran familia que yo también considero. Y también, al igual como han externado mis compañeros, para mí es un compromiso el precisamente que tenemos, el de estar informando a diario a los lectores, y más por el prestigio que el periódico tiene a estos 71 años, que bueno, pues es un tiempo que el periódico pues se ha forjado y que lo tiene ante la sociedad. Entonces, pues yo también así lo veo como un compromiso que todos tenemos de dar lo mejor de sí para poder seguir pues expresando a través de las noticias que damos el sentir que tiene Aguascalientes. Todos han mencionado pues la importancia del periódico en el estado. Es el medio más importante. Creo que lo sabemos pues en el estado, en el medio. Y relacionado a esta responsabilidad que todos sienten al respecto, ¿cómo es hacer periodismo para el Heraldo de Aguascalientes? ¿Cómo es la labor periodística? Pues ahora sí que aunado a esta responsabilidad que lleva. Pues en mi caso es una obligación de siempre estar actualizándose, estudiando, revisando todo, porque tú no puedes equivocar. No hay manera de equivocarse, no hay paso al error. Y la gente está siempre observando que sea un buen trabajo, porque hay una historia de mucha gente que ha pasado por el periódico de Aguascalientes, muy profesionales, que quizás ni siquiera los llegamos a conocer, pero tenemos referencias de esas personas que estuvieron y que tenemos que continuar con la calidad que ellos han hecho de este medio de comunicación. Entonces, la verdad es que de repente te encuentras con personas que dicen, yo trabajé en el Heraldo, y te dicen, y conocí a tal persona, y son diferentes generaciones, pero eso es lo que también te da un valor para decir, hay gente que estuvo atrás de mí y que tenemos que seguir con esta tradición, con este profesionalismo. Ana Silvia. Pues efectivamente hay que estar actualizados, hay que estar informados, hay que también tener la visión y el manejo de tus fuentes, y es un trabajo dinámico. Pues muy interesante, porque efectivamente todos los días es diferente, aun cuando va en seguimiento de tu propia agenda, pero es parte de lo que puede apasionar de este ejercicio. Y hay que ser, pues no sé, formales, veraces, curiosos, indagar, preguntar, estar presentes, y luego, para mí en lo personal siempre ha sido, bueno, todo ese trabajo de producción, y después ya a la hora de elaborarlo es como tu espacio creativo, ¿no? Como el darle forma y saber que ese producto sale en el Heraldo conforme a esa tradición o esa escuela de la que seguimos siendo. De que nunca falla, ¿no? O sea, todos los días es el hecho de que llegues a los hogares. Eso es como, me parece una cosa muy, muy, muy divertida y pues complicada también, porque implica muchos retos. Claro, finalmente, pues también en sus hogares la gente tiene su criterio, su propia opinión, y finalmente que el Heraldo abone pues a ella es muy importante y de mucha responsabilidad. Ceci, ¿cuáles serían pues los retos que a lo mejor implica precisamente eso, hacer periodismo para un medio serio y pues que lo lleva siguiendo la gente a través de muchos años?
para mí el principal compromiso es ser muy respetuosa y con la veracidad por ejemplo, de la información que se va generando, que se va investigando, que se va recabando. Ser muy responsable en el manejo de la misma. Ese es el reto, de reflejar en mi información lo que es. No entrar en el juego de hacer suposiciones, no entrar en el juego de querer, de decir mentiras por querer presionar a otros. Y yo creo que ese es uno de los retos que estamos día a día todos observando, de reflejar los hechos y no tanto la opinión directa. Hay los géneros informativos con cual sí podemos expresar opinión, un artículo, esto. Pero ese es estar dando tu opinión siempre basándote en los hechos reales. Porque si vamos generando desinformación, luego se va a ir complicando uno como medio de comunicación. Puedes enrarecer el entorno social. Y eso hay que ser muy responsables porque hay que cuidar a nuestro estado para que crezca y mejore y no generar problemas. Claro. Se debe mantener la veracidad, como precisamente comentan, y ser objetivos en la información, no caer en la interpretación y en la mentira, justamente. Para mantener justamente que la información sea tal cual. Vamos. A lo largo de su trayectoria, Sergio, ¿les ha implicado alguna dificultad precisamente en este tema, en seguir la veracidad, ser respetuosos en todo lo que ustedes están comentando? ¿Hay alguna experiencia en específico que nos pudieras comentar en la que quizá a lo mejor muchas veces se tiene que balancear entre decir las cosas tal cual se piensan, aunque lleven veracidad, pero siempre manteniendo esta objetividad? ¿En qué momento llegó a suceder? No, en mi caso no. Fíjate que no, yo hasta eso no he tenido yo esas situaciones, ¿verdad? Yo siempre he tenido claro justamente el fin que tiene el periódico El Heraldo, y sobre eso precisamente yo he trabajado, y yo hasta ahorita nunca he tenido ese tipo de situaciones de que me ven una encrucijada, vamos. En mi caso no sé mis demás compañeros. ¿La han tenido alguna ustedes? No, en realidad no. A lo mejor, cuando a lo mejor puedes tener un tema delicado de algún tema, a lo mejor en general, realmente donde uno lo puede dar equilibrio es en el momento en cómo lo presentas en redacción, en la nota impresa, o de televisión o digital ahora. Es cuando el momento en que uno escribe la información, si es un tema delicado, hay palabras para poder decir las cosas delicadas siendo adecuado, que no vas a generar problemas. Ok. Yo creo que Aguascalientes tenemos pues no sé, ese signo tan positivo de que no se advierten amenazas o cuestiones, conflictos con los periodistas, por lo menos hasta ahora. Y lo digo porque en el país, México nuestro país está señalado como un lugar difícil, complicado, peligroso, de riesgo para los periodistas, y entonces se valora mucho. Problemas en lo personal no. Quizá malas caras, pero nunca malos tratos. Digo, nunca falta que pues no le cae muy bien el tema que le llevas, que le cuestiones no que se equivocó, que se contradijo tal vez, que anunció algo que finalmente no llegó, y que pues es parte de nuestro trabajo ir a preguntar, ¿y por qué se anunció y no ha pasado? En temas que son precisamente de interés general. Y no es que vaya uno de mala leche ni con malas intenciones. Creo que no es parte de decir vamos a ver a quién molestamos. Sí. Pero preguntas, pues si se anunció esto o si se comprometió aquello, ¿qué ha pasado, por cierto? No, entonces de repente hay malas caras, pero en realidad malos tratos afortunadamente nunca he recibido, ni mucho menos cuestiones de riesgo. Creo que también
A veces, bien dice Leo, no hay que equivocarnos, no hay lugar al error, pero somos humanos y efectivamente, bueno, sí, a lo mejor en un par de ocasiones sí me han dicho, pues no era así. O también el que dice que no dijo lo que dijo. Pero bueno, pues también son los detalles. Pero por eso se expone al lector, ¿no? O sea, finalmente el lector tiene la decisión de opinar si dijo lo que dijo o no dijo lo que dijo. Claro, se presenta la información tal cual claro. la proporcionan. Exacto. Ya depende. Sí, ya que el lector lo determine, ¿no? Así que se forja su criterio, como bien decía Ceci, justamente. Ya. Pero son detalles, yo creo que son gajes del oficio como los hay en todos lados. Claro. No, y creo que parte de esto se va dando justamente a raíz de la experiencia, conforme va avanzando la trayectoria de cada uno. Pero me gustaría saber a lo mejor cómo fueron sus inicios. O sea, ahorita quizá es digerible y ya se sabe que quizá al entrevistado o a la persona a la que se va a cuestionar no le pueda gustar el tema, pero en sus inicios quizá eso causaba nervios. ¿Cómo fue al inicio? ¿Cómo lidiaban con este tipo de cosas? Que bueno, también sabemos que nos ve mucha gente joven que está iniciando en el periodismo o que incluso ya está pues dentro del medio. Pues contarles un poco, que sepan que todos pasamos por ahí. Entonces, Ceci, sí, hasta empezar. Para mí sí fue, al principio fue hasta como traumático, así fue. Para mí sí me generó mucho nervio. Cuando empecé hace 30 y tantos años, para mí era hasta, lo primero, el mayor miedo es que te dice, entré a una empresa, me dijeron sí y órale, lánzate. El problema es de que no conozco a nadie. Y identificar a los funcionarios, yo creo que es el primer reto, identificar a los funcionarios y luego qué temas voy a preguntar. Obviamente, pues eso lo vas resolviendo, pues órale, te pones a revisar los periódicos, empiezas a escuchar noticias, enterarte de los temas. Ver qué fuentes tengo y empezarte a enterar, empezarte a informar. Y luego luego a través del tiempo fui conociendo, por ejemplo, del área de economía. De repente yo no sabía nada y de esos que van llegando esos no funcionarios, empresarios o asesores, de toda esa gente que te va ayudando que te va enseñando. Porque no es solo abrirte de que tú compartes la información, es también abrirte a los que son las fuentes, a que me enseñen, a que me expliquen y tener esa recepción de decirles, soy ignorante en este tema, apóyame. Y es quitarte esos miedos, o sea, de como la que yo sé, no, eso no es. Hay que ser receptivo. Comparto y recibo, porque es el modo en que vamos a ir integrando esa es una habilidad, esa herramienta de poder comunicar. Entonces, es quitarme la soberbia, el ego y decir, no sé de este tema, enséñame, lo entiendo, y de ese modo se va generando toda esa dinámica pues, para ir compartiendo lo que ahora podemos ir compartiendo ahora. La información se va generando mucho más fácil, pero a veces todavía hay esos momentos en cómo jerarquizo la información, porque puede haber tantos temas que dices, todos los temas pueden ser varios temas interesantes, pero es cómo jerarquizar. Y el secreto, el que más impacta. Así es, el jerarquizar la información. Y ahí es la pauta de que no lo va a permitir la información que estás llevando del dominio del tema que estás tratando. Ese es el modo en que podemos ir identificando lo más relevante que podemos compartir a la población, a nuestros lectores. Yo sí que, o sea, ahorita que lo pensabas de estas primeras veces, o sea, claro que te pone nervioso hasta formular la pregunta de esas primeras veces, los primeros días que andas. Yo me acuerdo que me perdía, andabas buscando una oficina y te pierdes en la ciudad porque andabas buscando oficinas que no conocías, personas que no conocías. Y eso te implicaba, pues, casi que desde la mañana hasta la tarde, un día que dices, no, perdí todo el día y no pude hacer la entrevista. Esas cosas suceden al principio, eso es complicado. Pues gajes del oficio, el tema de que, ¿por qué no decirlo? A veces hay grupos
que ya se conocen de reporteros y pues hay que pues buscar esa afinidad, esa cercanía, porque también para que te compartan de su conocimiento, que es importante, eso es muy importante Sí. porque Sí. y cuesta pues esa aduana, ¿no? O sea, si hay como hasta cierto punto un cobro de derecho de piso en cuanto al En el tema, buen sentido. en el buen sentido Sí. de que pues tienes que ganarte, que te respeten, que vean que eres comprometido con el trabajo. Eso creo que es de las primeras veces que pasan cuando comienzas en la reporteada. Nada más de este tema de que hablábamos, o sea, yo creo que a veces no hay censura, porque uno tiene que aprender a hacer su trabajo de la manera adecuada. Tienes que hacer la crítica conforme a la forma, no a las personas, no de manera personal. O sea, finalmente la crítica es a un hecho, a una acción, como dice Ana Silvia, a algo que no se ha cumplido, a algo que tiene un bajo indicador y que tenía otro nivel en cuanto a prestación de servicios, este tipo de desempeño de las autoridades, porque pues esa es nuestra función principal. Y pues creo que cuando eres contundente en la información que manejas, yo creo que nadie te puede censurar, nadie te puede hablar, porque si la información es clara y contundente, no hay nada más que decir. A veces te tocan, pues a mí, yo recuerdo mucho que tenía entrevistas en las que, por ejemplo, con el líder del sindicato ferrocarrilero, que en ocasiones venía, literal la entrevista era entre empujones, porque trae a su equipo de personas de seguridad. Sí, o sea, yo no lo veía como uno va por la entrevista, o sea, independientemente de que tuvieras a 2 o 3 personas ahí jaloneándote porque ya se va el señor y lo que quiera decir el señor en un minuto, porque es un tema del acceso a la camioneta. Entonces, eso ya con el tiempo pues se me hace divertido, pero son cosas complicadas Al principio, Sí, ¿no? sí, Parte sí. de los retos y Sí. parte de asumirlo. Ana Silvia, ¿cómo le ha tocado asumir esa parte? ¿Cómo fue el cobro del derecho del piso para usted? No, fíjate que no, al No hubo. contrario, no hubo. Yo empecé, como te decía, hace 43 años. Entonces estamos hablando de un escenario totalmente distinto a lo que es el gremio de ahora. Entonces, 2 ventajas. Una, esa que era muy poquitos reporteros. Y la otra es que yo soy de familia de periodistas, entonces en ese gremio estaban mis tíos y particularmente mi hermano mayor, mi hermano Fernando Lozano, que falleció ya. Él también en un periódico diferente. Yo empecé haciendo televisión oficial. Entonces éramos muy poquitos y ellos sin que me llevaran muchísimos años, pues, pero ya tenían un camino recorrido cuando yo empiezo y entonces me ayudaba. Porque en las conferencias de prensa, pues no había más de 8 reporteros. Entonces, y yo estaba muy chiquilla y entonces era así como que los reporteros ya nacieron. Y entonces me ayudaban. Entonces yo siempre me sugerían qué preguntar. Fernando, mi hermano, fue un gran guía. Salvador Rodríguez, también un pilar del Heraldo de Aguascalientes de muchísimos años, que hace apenas unos pocos se retiró, pero para mí fue un gran maestro, un gran guía. No hubo ese derecho de piso, hubo pues no sé, un cobijo muy importante de haber, de guiarme, de preguntarle por aquí, de consejos. Les aprendí mucho. Éramos muy poquitos y te puedo mencionar otros nombres, pero, pues no sé, estaba yo chiquilla y entonces, pues así me veían y fueron mis maestros. Así que para mí, el nervio, la inseguridad, la inexperiencia, vamos, sí, el error, por supuesto, ¿no? Pero tuve una gran ventaja en ese sentido. Mucha enseñanza, mucho Sí. apoyo. Sí, y por mucho tiempo, ¿eh? Qué bueno. Ceci, ¿cómo fue tu caso? Cuéntanos. A mí, hablando de esa parte de maestros, mi inicio fue realmente con el apoyo igual. Fernando Lozano para mí fue mi maestro, mi guía. Otro también, Heriberto Bonilla, también fueron como mis maestros de esos pilares de
que te van formando, porque realmente al principio las preguntas que se deben de hacer es muy limitada, Sí. pero ellos fueron grandes guías como maestros para poder ir desarrollando toda esta profesión que hoy en día. Y hoy en día todavía sigo consultando a la Silvia, oye, ¿qué temas? Es esa parte, Interactuamos siempre. siempre todos interactuamos Sí. de voy a ver a tal persona, es un tema, a lo mejor puede ser un tema complejo, o que no se domina, o nuevo, o diferente, es un suceso que está sucediendo recientemente. Entonces, debe existir parece que esa humildad entre el reportero para poder recibir siempre de los demás y podernos apoyar, y porque si somos familia, las familias se apoyan y se comparten y se regañan también. Claro, y muchas veces creo que platicándolo pueden surgir más ideas de preguntas, ¿no? Independientemente de si tengamos Sí, dominado el cómo tema no. o no, platicándolo ya entre colegas, surgen pues diferentes perspectivas. ¿Cómo ha sido para ti, Sergio? ¿Cómo fueron esos ¿Los inicios? inicios? Pues fíjate que en mi caso, yo tengo 31 años en este asunto del periodismo y a mí me tocó, no tanto como a Ana Silvia, pero me tocó la transición. Fíjate que nosotros fuimos una generación de la Universidad Autónoma que como que entramos en bola, porque como dice Ana Silvia, a ella le tocó jugador en poquitos, pero fuimos una generación que entramos en bola y precisamente como que, haz de cuenta que eran como que las vacas sagradas del periodismo en aquel entonces, justo como decía Ana Silvia, que en aquel entonces eran muy poquitos. Y cuando justo llegamos todos, así como que nos veían como los bichos raros, ¿no? Como que, ¿y estos qué están haciendo aquí? Y ellos, porque son de universitarios, pues qué, o sea. Pero justamente nosotros digamos que entramos a romper como que eso y ese derecho de piso. Ajá. No, y nos ganamos la confianza, al final de cuentas, nos ganamos la confianza y creo que el respeto, pues de todos ellos. Te hablo de un Mario Mora, de Leticia Acuña, Salvador Rodríguez, José Luis Bonilla, Hilberto Bonilla, todos ellos que estaban en distintos medios de comunicación, que como bien dicen así, eran pocos, el propio Fernando Lozano, que también mi respeto es para él. Y poco a poco, cuando fuimos integrándonos y que nos fueron conociendo y todo, los fuimos, como que amalgamando, y ellos precisamente, yo también me pasó igual que como platican ellos, pues yo también sin la experiencia, al principio estaba como que te da miedo preguntar y todo, pero ya conforme luego te van conociendo, ellos mismos te van dando los tips, mira, por aquí, por acá, dale la nota por este lado, o, mira, yo traigo esto, mira, entonces, o sea, empiezas a compartir experiencias y ellos te comparten y como bien dices así, o sea, te arropan con una familia, vamos. Sí, y ya después de eso, pues ya vas adquiriendo más conocimiento, más experiencia en este tema del periodismo, justamente. Bueno, fue lo que a mí me sirvió muchísimo, precisamente para mi formación. Yo, en mi caso, yo venía de la televisión, yo trabajé muchos años en televisión, en Canal 6, en la televisora estatal, después en Cable Canal, el canal de Telecable, y mi experiencia meramente en periodismo escrito, pues fue aquí en El Heraldo, pero para mí al principio me costó trabajo, pero no, pues ya, me gusta, la verdad, me encanta. Como hilo de media. Exactamente, como era de media, justamente, así es. Dominado. Exacto, pero muy contento, la verdad. Sí, mencionaban a Silvia que pues las circunstancias antes eran muy distintas, y relacionado a esto quiero saber cómo ha cambiado el periodismo. Evidentemente ha habido una transición, como ya mencionaba Leo al principio, hacia lo digital, pero cómo ha cambiado la forma de hacer periodismo, pues desde antes, desde que apareciera pues todos los medios digitales, todas estas opciones que tenemos hoy en día. ¿Ha habido beneficios? ¿Ha habido a lo mejor desventajas, entre comillas? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, pues los periódicos eran el gran medio, eran el medio donde todo se encontraba en los periódicos, ¿no? Entonces, cuando yo empecé y con estos maestros y algunos más en ese tiempo que estaban ya en época de retiro,
sí te puedo decir que ahí, en esa brecha generacional, sobre todo los que ya se iban a retirar, estaba que en el periódico, eran periódicos grandísimos, donde las notas eran pues eternas, la verdad, porque empezaban y tenían un pase y el segundo pase y luego pase a la página no sé cuál de la sección B, o sea, era textos muy, muy prolongados, pero así se usaba y así se leían además. En mi casa siempre hubo periódicos y entonces pues estaba uno acostumbrado a que leer el periódico era dedicarle todo un tiempo. Cuando empiezo ya a trabajar, estaba ya cambiando esta generación que hablamos de Mario, de Leti, de Fernando, ya venía escribiéndose las notas diferente y entonces ellos mismos decían, no, pues es que esos eran rollotes ahorita, son pergaminos, ya no. Pero sí, el periódico era donde se concentraba todo, donde uno lo buscabas, lo encontrabas, lo confiabas en servicios, en la cartelera cinematográfica, Las condolencias. las tiras cómicas, las condolencias, las esquelas, el obituario, por supuesto que ahí sabías que, ya se nos fue don fulanito, pues ahí se concentraba todo y era absolutamente confiable. Y sigue siendo absolutamente confiable en los periódicos. Pero en esta transición, efectivamente, Sergio ya viene con la generación yo también estudié en la autónoma, pero de la tercera generación. Entonces, y además como que no había mucho eso de que quiero ser reportero. Más bien en ese tiempo, mis compañeros y así como que querían trabajar en televisión y radio. Claro. Y entonces empieza en ese tiempo los noticieros de radio, de televisión, las televisoras estas privadas, que aún chicas sí tuvieron como no su arraigo, su presencia en los medios de Aguascalientes. Y yo creo que es una buena época en donde los medios se amplían mucho, el gremio crece mucho y bueno, la transición ahora con los medios digitales, pues los periódicos se han hecho más chicos porque todo está aquí. Sin embargo, hay una influencia y una tradición de encontrar en el periódico, pero los periódicos también ya nos tuvimos que adaptar a esas notas más breves. Estamos en el tiempo de la inmediatez, incluso para leer cada vez nuestras notas son más concretas, más directas, más cortas. Sí, o sea, más cortas, pero con un valor Más agregado, contenido. sí, con un contenido muy contundente. Y bueno, esa sería así como una visión así general. No venía preparada, pero pues, por ahí va. No, está muy bien, justo nos da como esa visión de, pues, cómo ha transitado, cómo se ha transformado. ¿Cuáles son los retos que quizá les ha implicado a ustedes en ese sentido? En el de, bueno, antes podía a lo mejor explayarme en un pergamino, le decían ya por acá. Ahora, que tiene que ser algo rápido, inmediato, muy concreto. A las notas de antes, que yo también empecé en el 93, ya estoy hablando de 33 años. Bueno, lo que sea. No, 32. Sí. En aquel entonces, las notas se llenaban luego como lo que le llamamos con mucha paja, porque eran notas de 3,500 caracteres, era una cuartilla y media más o menos, o dos. Era una nota informativa muy grande y a veces tenías que repetir a lo mejor determinadas ideas, las repetías con otras palabras como para cubrir ese estándar de nota informativa. Ahora, afortunadamente, se han reducido a 1,500, 1,800 caracteres, o sea, la mitad de, un poquito más de la mitad. Y entonces eso te da a evitar paja. La paja ha quedado prácticamente fuera, aunque a veces se puede caer en eso de la paja si no son temas o información contundente y de valor noticioso. Para eso hay otras secciones en donde se puede bajar la información en columnas
en cápsulas, en otro tipo de géneros para poder compartir esos datos. Pero esa la reducción de notas y también la multiplicación de que yo creo que todos esos portales que en medios digitales que se han generado, se han proliferado, sí. pero ahí yo no tengo nada en contra con los portales, más bien es las personas qué valor noticioso le están entregando en información a la población, porque en muchos nada más es una transmisión de videos y hasta ahí, no está habiendo una colaboración más a fondo de cómo era el de Aguascalientes lo está haciendo, que entramos a las áreas digitales, pero estamos aportando contenidos. Entonces eso es como la diferencia en que ahora en el periodismo nuevo pues, tenemos que estar a la vanguardia para poder estar dando un plus. Fíjate que yo en mi caso, que yo empecé mis orígenes fueron la televisión. Cuando yo estaba acostumbrado a hacer notas muy breves, muy cortas, porque precisamente el audio del entrevistado es el que te da prácticamente el resto de la nota. Cuando yo recién entré aquí al Heraldo, al principio me costaba un poco de trabajo justamente aventar rollo, como platicas así. Sin embargo, cuando me empezaron a enseñar pues la longitud de las notas y todo eso, bueno, al principio me decían que sí eran algo extensas, de más de 2,000 golpes, pero ahora, como comenta Ana Silvia, que se ha reducido constantemente, bueno, ya son 1,500, 1,800 golpes, pues yo la verdad no le he batallado justamente tanto en esa transición de recortar la información, porque justamente ya traigo ese chip desde mi formación de la televisión, de que tiene que ser lo más breve y lo más conciso, precisamente la información. Y coincido, como dice también Ceci, o sea, con los nuevos medios digitales, pues se debe de dar mucho el valor de lo que estás aportando. No nada más es retransmitir un hecho, ¿verdad? Sino qué valor extra le estás dando a esa información. Pues. Claro. Y creo que es en cuestión de eso, el Heraldo siempre se ha distinguido y por eso va un paso adelante de todos esos otros medios o llamados portales. ¿Tú le ves ventaja, Leo, a esto, a la inmediatez en el periodismo? Pues son parte de los cambios de la sociedad y hay que actualizarnos. Pero finalmente, ahorita estaba considerando que independientemente de si es un párrafo, porque finalmente las bases del periodismo te hablan de que si tienes que hacer una nota en un solo párrafo o en 10 párrafos o en una transmisión en vivo o ahorita con los nuevos medios, con el Twitter, que te puedes escribir una línea que sea relevante y que puede incidir en la agenda pública, es una responsabilidad muy importante porque cada nota, cada texto, cada opinión que se hace tiene implicaciones. Tiene implicaciones virales ahora con las redes sociales, pero tiene implicaciones para las familias que tienen que salir a trabajar, para quien tiene que ir a la escuela. Entonces sí tiene que ser muy serio. O sea, eso nunca va a cambiar. O sea, el profesionalismo y la importancia que le das a tu trabajo, la responsabilidad que tienes para informar, esa yo creo que es la base y creo que ha sido la base del Heraldo de Aguascalientes siempre. Entonces, creo que esa es la guía. Sí han cambiado muchas cosas, hay que buscar la inmediatez, pero a veces buscas la primicia y lo haces con errores. O sea, ¿cuántas veces no vemos cosas que tienen que ajustar y se consideran estos nuevos conceptos de información en desarrollo, que pues es lo que se tiene al momento, pero tienes que ser muy serio en lo que estás exponiendo para que después no... La misma gente ya te reclama, ¿no? En las transmisiones en vivo a veces la gente dice, oye, pero ¿qué está pasando, no? O ¿por qué no me das detalle de lo que está pasando? Entonces esa es la diferencia. O sea, una cosa es un video que estás viendo una imagen de un hecho, a que realmente en cualquier formato que sea audiovisual, como ya los tiene el Heraldo de Aguascalientes, entonces ser muy claros y muy objetivos en esa información. Yo creo que esas son las complicaciones. Sí hay más retos para los periodistas porque muchas fuentes, hay que competir contra el tiempo. Sí, y antes, en el caso del periódico con los medios tradicionales, pues era como un gran poder en el sentido en que ellos señalaban cuál era la información
Y ahorita hay muchas perspectivas, muchos contrastes, entonces también eso implica mayor responsabilidad. O sea, creo que eso es lo que ha cambiado, pero finalmente sí está claro el objetivo del Heraldo de Aguascalientes. Claro, que de algún modo creo que antes no existía a lo mejor este feedback por parte de los lectores y ahora cualquier cosa que se dice, cualquier cosa de la que se habla es inmediatamente comentado en redes sociales. Comparto esta parte de la responsabilidad de lo que se habla y sobre todo de cómo se transmite a las personas. Bien dice Leo, es parte de la huella digital porque eso es lo que ahora existe, la huella digital. Y pues bueno, hablando de huellas, me gustaría saber cuál es esa huella que el Heraldo de Aguascalientes ha dejado en ustedes. No, pues es que fíjate que quiero reiterar el tema de que cuando uno llega a una empresa donde hay una responsabilidad, un cariño, o sea, yo reconozco en toda la gente que desde que yo inicié aquí en el Heraldo que a veces algunos eran duros, otros amables, pero siempre te cuidaban porque les tenían ese cariño y te comparten el cariño al Heraldo de Aguascalientes, o sea, al proyecto de informar con veracidad. Entonces, creo que finalmente todo eso ha sido parte de este éxito del Heraldo, porque te pones la camiseta y sabes qué es lo que tienes que hacer para continuar con esa tradición de que muchas personas te enseñaron al paso del tiempo. Quisiera mencionar rápido Ernesto Gutiérrez, en paz descanse, Leticia Acuña, Sergio Reyes, en paz descanse. Es muchísima gente, o sea, y el tiempo es poco. Entonces, realmente eso es una familia que ha sido de generación en generación. Ana, sí. Una huella de aprendizaje todos los días en el trabajo. Siempre hay algo que aprender, de mucha confianza y de respaldo. Aquí lo he recibido y es un lugar donde se trabaja pues muy a gusto. Yo siempre me he sentido muy, muy a gusto, muy aceptada y con ese enriquecimiento de los compañeros hacia el trabajo, de armonía. Pues la verdad es que, te repito, para mí es un lugar de trabajo, pero es un espacio creativo y eso se valora mucho. Ceci. Para mí ha sido, coincido con Ana Silvia, es un lugar de confianza. La huella que deja el Heraldo es esa confianza y ese despertar cada día que digo, voy al Heraldo, voy a desempeñar esta profesión, esta actividad, y estoy feliz de venir y hacerlo con el respaldo de Heraldo de Aguascalientes. Pues para mí ha sido como una familia, como tú también lo decías, Salve. Es para mí mi segunda familia, mi primera familia, así como platicamos, porque pasamos la mayor parte del tiempo aquí en el periódico. Me he sentido con toda la libertad, con toda la confianza de hacer mi trabajo. Y he recibido también comentarios, incluso de los mismos compañeros, en donde te orientan justamente a veces, hay que darle por aquí, darle por acá, hay que sacar esta información por este lado. Pero todo siempre buena ley, fíjate, justamente por eso yo lo veo así como una familia, y que en donde se puede trabajar realmente muy a gusto aquí en el periódico. Pues bueno, tenemos que cerrar, pero la verdad es que no me gustaría desaprovechar la oportunidad de preguntarles. Mencionaban ustedes ya grandes figuras del periodismo, del legado que ellos han dejado en ustedes y también en el Heraldo de Aguascalientes. Me gustaría saber cómo les gustaría que las futuras generaciones respeten el legado que ustedes están dejando. Bueno, pues yo creo que es que naturalmente que el Heraldo de Aguascalientes continúe con su labor como lo ha hecho hasta este momento a lo largo de 71 años y que se extienda mucho más años. Ese es en general lo que yo espero, con los mismos criterios, con la misma objetividad, con los mismos valores de una empresa que se ha vuelto un referente para Aguascalientes.
El Heraldo ha sido bien guiado. De origen, con don Mauricio, a quien no tuve el gusto de conocer, y sin embargo sé que él, con toda claridad y contundencia, marcó un camino para la empresa en Aguascalientes, y a partir de ahí ha sido bien conducido con el respeto y el conocimiento pleno de cuál fue esa línea, con todo y los cambios y la evolución que ha tenido Aguascalientes y su sociedad. Entonces, en esa línea va el equipo, y sí creo que hay una base muy sólida para que las futuras generaciones, como ya están llegando aquí al Heraldo, porque ha habido una transición generacional muy importante aquí en la empresa, pues de alguna manera también ya están imbuidos como tú, Ali, entre ellos tú, imbuidos en esta dinámica que sin duda la han comprendido bien y que seguramente seguirá encauzada a servir de la misma manera, insisto, con todo, y que Aguascalientes vaya teniendo esa dinámica de evolutiva. Y vamos a dar también espacio a la respuesta de Magda, quien nos comparte su sentir de formar parte de esta historia de 71 años del Heraldo de Aguascalientes, así como pues de cómo ha sido la labor periodística en este medio tan importante. Formar parte de los 71 años de historia del Heraldo de Aguascalientes es, para mí, ante todo, una responsabilidad, ya que no solo se trata de un número que nos recuerda la permanencia de un medio en la vida pública de nuestro estado, sino también de la certeza que cada día la gente abre el periódico esperando respuestas claras y preguntas incómodas. Estar en sus páginas es asumir que el periodismo no es un adorno ni un acompañamiento del poder, sino una tarea para narrar lo que pasa en la calle, en los hogares y en los barrios donde la vida sucede sin discursos. La labor periodística en un medio con este peso, para mí es un equilibrio constante, mantener la memoria de 7 décadas y al mismo tiempo responder a los problemas actuales con mirada crítica. Aquí no basta nada más informar. Se trata de incomodar cuando las decisiones públicas afectan la vida cotidiana, de abrir espacio a las voces que no suelen escucharse, de dar contexto cuando la versión oficial es insuficiente. Ser parte de esta historia significa sumar una voz que viene desde lo local, con la convicción de que el periodismo es servicio y deber. Cada nota para mí es una pequeña pieza que se une a la larga cadena de relatos que han acompañado a esta ciudad, y en este tejido lo que sostiene es la confianza de la gente. Porque, pues sin lectores, ningún medio, por más grande que sea, tendría sentido. Eso significa para mí formar parte de los 71 años del Heraldo de Aguascalientes. Yo estoy agradecida realmente con el Heraldo de Aguascalientes de poder formar parte de una etapa de su vida, de sus 71 años. Pocos, 9 años llevo, pero sí, ya puedo decir que he formado parte de su vida. Eso es una gran experiencia. Me ha dado vida, me ha dado muchas satisfacciones y también me ha puesto a pensar en otras y poder corregir cosas, equivocaciones que se han cometido. Entonces es todo algo, es una oportunidad de poder vivir, compartir información y poder contribuir con a lo mejor una generación de opinión hacia afuera y también hacia adentro. Pues yo pienso que a lo largo de estos 71 años, pues el Heraldo pues tiene unas bases muy sólidas desde sus fundadores. Y a pesar de los cambios generacionales y la transición con medios digitales y todo eso, pues el Heraldo se ha mantenido justamente pues en sus mismas bases, o sea, adaptándose justamente a todo lo nuevo. Y pues yo pienso que el Heraldo va a continuar justamente así, sobre esa misma base de la objetividad, de la veracidad, para estar precisamente dando lo mejor de sí a la sociedad de Aguascalientes, ¿no? Y de la cual pues todos nosotros ya formamos parte, ¿no? Sí. Pues bueno, no me queda más que agradecerles y expresarles mi cariño y admiración.
como parte de pues estas nuevas generaciones. Yo aprendo de ustedes día a día y pues les agradezco mucho que también que lo comparten, que no me tengo que ganar el derecho de piso. No, para nada. Y pues nada más que nada agradecerles también a todas las personas que nos ven, nuestros lectores, nuestros seguidores, pues estar con nosotros durante estos años, que ustedes también forman parte de esta historia de 71 años. Entonces, pues invitarlos a que sigan con nosotros, agradecérselos y pues esperen más charlas como esta, porque pues como ya les comentaba al principio de esta entrevista, pues vamos a estarlo celebrando de esta manera. Entonces quédense pendientes de nuestro contenido. Síganos en todas nuestras redes, Heraldo AGS, y no olviden comprar su impreso todos los días porque sigue vivo. Muchas Así es, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.